Buenas noches a todos. Vamos entonces a Bueno, comenzar nuestra lección de hoy, este, sobre también las enseñanzas de Napoleón Hill, del libro de los manuscritos perdidos, cómo adquirir autoconfianza. Realmente este capítulo, ya el título lo dice todo, porque realmente la autoconfianza es clave en casi cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Sin autoconfianza no hay nada. De hecho, incluso cuando nosotros hablamos de la fe, siempre decimos que si no hay autoconfianza, no puede haber fe. Porque si no hay autoconfianza, si no confiamos ni en nuestras posibilidades, menos aún vamos a esperar o tener confianza en algo que esté más allá de lo físico, algo que sea más allá de lo físico. Entonces, la autoconfianza es clave para todo. La autoconfianza es clave para hacer un emprendimiento porque nosotros no vamos a emprender cuando pensamos que somos incapaces, cuando pensamos que no estamos preparados, cuando no nos damos el lugar que tenemos, cuando pensamos que podemos fallar. Entonces, la autoconfianza es un elemento esencial en la vida de todo ser humano, diría yo. Entonces, estudiarla, entenderla y ponerla en práctica es una clave tan importante como la autosugestión, por ejemplo, tan importante como la mastermind, tan importante como muchas de estas cosas. Entonces, la autoconfianza es la base de la fe y la autoconfianza es lo que nos permite alcanzar cualquier cosa que nosotros nos propongamos alcanzar. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos tiene que contar Napoleón Hill sobre este tema. Los principios explicados en esta lección han traído éxito y felicidad a millones de personas en el mundo. Este capítulo sobre cómo adquirir autoconfianza fue escrito hace más de 7 años atrás como parte de un curso general sobre psicología aplicada. Más tarde fue publicado en forma de folleto y se distribuyeron a más de 300.000 copias. Cierto empresario reconocido repartió una copia del escrito a cada empleado de su empresa, lo que implicó a varias miles de personas. La lección que está a punto de comenzar contiene una historia muy interesante. Tengo registradas evidencias de más de 100 casos diferentes en los que muchas personas, hombres y mujeres, obtuvieron orientación oportuna en su vida a través de la información que usted está a punto de leer. Hace una cita. Un corazón que rebosa de paz y simpatía es el asiento de una personalidad atractiva en la cual haya sosiego la humanidad agitada. El ejemplo más sobresaliente de transformación inmediata del fracaso en éxito, con la ayuda de este artículo, ocurrió hace unos 4 años atrás durante la guerra. Cierto día en mi oficina llegó un vagabundo. Cuando lo vi estaba parado en la puerta con un sombrero en sus manos y miraba como si estuviera pidiendo perdón por el hecho de estar vivo. Estuve a punto de darle unas monedas cuando de pronto vi que el hombre sacó un pequeño folleto marrón de su bolsillo. Era una copia del folleto Cómo adquirir autoconfianza. El hombre dijo, debió ser la mano del destino la que puso este folleto en mi bolsillo ayer en la tarde. Yo iba en camino al lago Michigan a dejarme ahogar allí cuando alguien me dio este folleto. Lo leí, me hizo detenerme y pensar, y ahora me siento contento de que con su ayuda puedo volver a ser el mismo de antes. Miré de nuevo al vagabundo. Era casi el espécimen humano más horroroso que había visto en toda mi vida. Tenía una barba sin afeitar de por lo menos 2 semanas. Su ropa estaba arrugada y raída. Su camisa no tenía cuello y sus zapatos estaban desgastados en los talones. El hombre había venido hacia mí y no podía rehusarme a darle ayuda. Le pedí que entrara y se sentara. Francamente, en un momento pensé que no tenía ni la más mínima idea de cómo ayudarlo, pero no quería desanimarlo. Le pedí que me contara su historia, que me hablara de qué lo había llevado a estar en esa situación en la vida. Esto era lo que había sucedido. Antes de la guerra era un fabricante exitoso en Michigan.
La guerra llevó a que su fábrica quebrara, perdió su empresa, sus ahorros, y el fracaso acabó con su confianza. Aquello socavó su fe en sí mismo, de modo que lo abandonó todo y se fue y llegó a ser un vagabundo. Una vez escuché su historia, pensé en diseñar un plan para ayudarlo. Yo le dije, he escuchado su historia con gran interés y me gustaría poder hacer algo por usted, pero no puedo hacer nada en lo absoluto. Lo observé por unos instantes. Se puso blanco y parecía como si se fuera a desmayar. Entonces le dije, pero voy a presentarle a alguien que está en este edificio. Ese hombre puede devolverle la confianza en menos de 6 meses si usted confía en él. El hombre pensó por un instante y me dijo, por el amor de Dios, dígame dónde está ese hombre. Lo llevé a mi consultorio y lo puse frente a lo que parecía una cortina sobre una puerta. Luego retiré la cortina, entonces él quedó frente a frente con la persona que le dije que le iba a presentar. Se vio a sí mismo reflejado en el espejo. A continuación señalé el espejo y dije, solo hay una persona que puede ayudarlo, y a menos que usted se siente y recupere esa personalidad que tenía, es mejor que vaya y ocupe su lugar en el fondo del lago Michigan, porque entonces no será lo suficientemente bueno para usted ni para los demás. El hombre caminó hacia el espejo, se reflejó su barba sin afeitar, dio un paso hacia atrás y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Enseguida lo conduje hacia el elevador y pensé que nunca más lo volvería a ver. 4 días después, lo volví a ver por las calles de Chicago. Una verdadera transformación había ocurrido. Caminaba muy elegante. Caminaba como si el éxito y él fueran viejos amigos. Él alcanzó a verme y vino hacia mí y me dio un fuerte apretón de mano. Me dijo, señor Hill, usted ha cambiado por completo el rumbo de mi vida. Me ha rescatado de mis propias manos y me ha presentado ante mi verdadero ser, uno que no conocía antes. Uno de estos días voy a volver a visitarlo y cuando lo haga voy a ser un hombre exitoso. Voy a traerle un cheque. Su nombre va a estar escrito en la parte del girador y mi nombre en la parte del beneficiario. La cifra va a ser dejada en blanco y usted va a escribirla, porque usted ha marcado el mayor punto de viraje en mi vida. A continuación, el hombre dio la vuelta y desapareció en las congestionadas calles de Chicago. Cuando yo lo veía marcharse, me pregunté si volvería a verlo de nuevo. Me pregunté si realmente lograría salir adelante. Todo ello parecía como un cuento de las noches de Arabia. Para concluir mis comentarios de introducción, me gustaría mencionar que este hombre volvió a verme de nuevo. Le fue muy bien. Sin mencionar su nombre, ustedes lo reconocerían de inmediato, ya que logró alcanzar un éxito fenomenal. Hoy en día es la cabeza de un negocio que es conocido de costa a costa. Estoy intentando hacer que él nos cuente su historia en estas columnas para que otros puedan beneficiarse de su ejemplo. Y me gustaría lograrlo porque hay millones de personas que han perdido fe en la única persona en este planeta que puede hacer algo por ellos. Sé que muchos podrían beneficiarse de este relato contado en primera persona y que quizás pudieran verse reflejados a sí mismos. Con el tiempo, es posible que podamos tener todo el relato de cómo se realizó toda la transformación asombrosa de este hombre que había caído en lo más profundo del desaliento. Este pudiera convertirse en el libro más valioso que usted haya podido leer. Demuestra cómo hacer aplicación de los principios de autosugestión y la concentración para desarrollar cualidades necesarias para alcanzar el éxito y la autoconfianza. Parece que existen dos objetivos en la humanidad que la humanidad se esfuerza por alcanzar. Uno es la felicidad y el otro acumular abundancia, es decir, dinero. Bien, una narración impresionante de un caso real, donde ciertamente el único o los únicos que pueden hacer algo por sí mismos somos nosotros mismos. Y esto es importante decirlo, y es importante que se diga en nuestro país, porque a los venezolanos nos ha tocado en mayor y menor escala la condición
de guerra prácticamente de la que se narra en la historia. Cuando consigues médicos en el exterior trabajando en otras profesiones, iniciando de nuevo, profesionales de todas las áreas, haciendo trabajos de limpieza, que no tiene nada de malo, pero si la gente estudió y tiene una carrera, ¿por qué tener que trabajar limpieza o construcción? Y los que nos quedamos, también pasar por una serie de procesos donde al no existir industrias activas importantes, las personas que hoy en día podrían estar o jubiladas, reciben $3 mensuales, y las personas que deberíamos estar en cargos bien interesantes gerenciales, no podemos estar en ellos porque no hay los sitios donde trabajarlos y que se remuneren de la manera adecuada. Eso ha traído que muchas personas han caído en el desastre. Personas profesionales, personas talentosas, han perdido la capacidad de ver su talento, han perdido la capacidad de ver sus posibilidades, porque la situación global los ha hecho sentirse acabados, sentirse mal. Entonces, es bien propicio esto acá, es bien propicio esto mencionarlo, porque depende de nosotros. No podemos perder la fe en nosotros mismos. Quizás a veces las condiciones externas nos llevan a dudar, a preguntarnos cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal, si nos sentimos que no hemos alcanzado las metas que estábamos buscando o que pensamos que deberíamos tener a las fechas actuales. Todo eso, cuando nos lo preguntamos muchas veces, llega ese ataque interno que nos puede hacer sentir así y llevarnos al desastre. Pero entender que depende de nosotros, depende de cómo nosotros nos visualicemos y de que apliquemos las cosas que estamos estudiando, el que nuestra realidad sea distinta. Y dejar de culpar externos y situaciones externas de nuestras realidades y poder nosotros construirlas. Entonces, casos como esos existen miles, miles. Hay un caso muy bonito que está en una película incluso que la protagonizó Will Smith, que es sobre la historia de Garner, ¿no? Los hombres más ricos de Estados Unidos en la parte de inversiones. En busca de la felicidad se llama la película, la pueden ver, de Will Smith si no la han visto. Porque Garner fue un hombre que lo que más tuvo fue confianza en sí mismo. Nadie confió en él, ni la gente a la que le debía dinero confió en él, ni la esposa confió en él. Solamente él con su bebito que confió en él porque así son los bebés. Y es una historia hermosa de un hombre que pudo ir más allá, hizo sacrificios enormes. Vean la película es muy fiel al caso de la vida real y su confianza en sí mismo, en que él podía, lo llevó a tener un resultado. Entonces, eso no lo debemos olvidar. Este capítulo nos va a enseñar a que si venimos de estar en momentos difíciles, de depresión, de preocupación, creo que es un buen momento para que aprovechemos y tomemos estas enseñanzas para motivarnos y tener la guía de lo que debemos hacer. Vamos a continuar escuchando a Napoleón. Usted empezará a ver la importancia de desarrollar la autoconfianza cuando se dé cuenta que sin ella no se pueden obtener estos dos objetivos en la vida. Inténtelo una y otra vez y descubrirá que no puede ser feliz a menos que creas en sí mismo. Trabaje con el mayor ahínco y verá que escasamente puede obtener suficiente para vivir si no tiene confianza en sí mismo. La única persona en el mundo por cuyos esfuerzos usted puede ser absolutamente feliz bajo toda circunstancia y por cuya labor usted puede alcanzar toda la riqueza material y darle el uso apropiado es usted. Cuando llegue a comprender plenamente esta verdad, un nuevo sentimiento de inspiración se apoderará de usted y entonces podrá experimentar la tremenda cantidad de vitalidad y poder que tiene y no conocía. A mí me encanta porque en una mastermind en la que yo participo, hay un señor, eh, yo diría que es como 80 años, y él es un experto en herramientas informáticas, experto en Zoom, experto en toda la parte de Office, y es claramente que si tú tienes 80 años, no eres de esa era.
Es decir, la mayoría de la gente que ya casi está llegando a los 80 años, sí aprendió a utilizar las cosas que se lo propuso y quiso. Pero tanto así como para enseñárselo a otros incluso, y que percibo que la persona no es de altos recursos económicos tampoco, es una persona admirable, que confía en sí mismo y desarrolló eso hasta el punto que superó no solo a todos los de su generación, sino que superó a muchas generaciones. Pero todo depende de la confianza, de la autoconfianza en nosotros mismos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, si somos de más de 60 años, este, se tiende a pensar que la informática le va a costar, ¿no? Incluso hay gente como de mi edad, que ya somos de época ya informática, que también se consideran que no pueden estar al día con los avances. Entonces, esa es una limitación mental. Eso es tener una falta de confianza en nosotros mismos de hasta dónde podemos nosotros llegar. Yo recuerdo que, no sé si eso pasaba en todos lados, pero en mi ciudad, muchos hombres le metían en la cabeza a sus esposas de que ellas no podían manejar, porque manejar era algo, un vehículo, me refiero, manejar era algo muy complicado. Y aquí se da mucho en mi ciudad de Maracaibo que hay muchas mujeres que no manejan, porque lo ven muy complicado. Y realmente no existe nada más sencillo que conducir un vehículo. Pero hubo una cantidad de personas, sobre todo hablo de la generación de mi madre, de mi abuela, donde los hombres le decían que eso era algo muy complicado, ellas lo aceptaban y no se sentían capaces de conducir, siendo algo tan sencillo. Entonces, si yo no me siento capaz de hacer algo, no lo voy a hacer, aunque sea algo tan sencillo como conducir. Entonces, ¿de qué nos sentimos capaces y de qué no nos sentimos capaces? Precisamente una de las lecciones de esto es hacer lo que tengamos que hacer. Es decir, a usted le provoca aprender un arte, apréndalo. En la Secretaría de Cultura, por lo menos acá en mi ciudad, hay personas de todas las edades aprendiendo a pintar, aprendiendo a hacer escultura. Y a mí me encanta eso, que la gente haga eso. Porque tenemos que hacerlo. Y aunque no sepamos nada, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no tratar de desarrollar esas habilidades? Yo siempre me he considerado malo pintando, pero a veces me pongo a colorear y no me queda feo. Entonces yo podría aprender más. Y si no lo hago, que sea porque no quiero, pero no porque piense que no puedo, porque en la vida todo lo que nos propongamos se puede alcanzar. Lo sabemos por neurociencia incluso, que hay neuroplasticidad mientras estemos vivos. Entonces podemos aprender de todo y ser de todo. Entonces, ¿qué cosas en la vida? Y pues, si quieren, tomen una nota, tomen un lápiz, un papel y y se sientan. ¿A qué cosas ustedes se han dicho que no se han sentido capaces de hacer? Y esas cosas, no tengo unas 10 cosas y por lo menos una la toman y háganla para que vean que sí pueden. Y no importa la edad que tengan, de 10 a 100 años, hagan el intento, hagan la prueba y me dicen. Continuamos con lo que comenta Napoleón. Usted logrará más porque se atreverá a aprender más. Es posible que usted descubra primera vez en su vida que tiene la habilidad de lograr todo lo que se proponga y se dará cuenta que alcanzar el éxito no depende mucho de los demás, sino que depende totalmente de usted. Le recomendamos adquirir una copia de los ensayos de Emerson y que lea Autoconfianza. Hacerlo puede inspirarle nuevo entusiasmo y determinación. Después de que haya leído el ensayo sobre autoconfianza, lea uno sobre compensación. En estos dos ensayos usted hallará dos verdades muy útiles. Uno de los primeros pasos que usted debe dar para desarrollar la autoconfianza es el deshacerse por completo de la idea de que usted no puede lograr cosas que se proponen. El temor es una barrera negativa que se erige entre usted y la autoconfianza. No obstante, aquí le demostraremos cómo puede deshacerse del temor y cómo en cambio puede desarrollar coraje. Dentro de su cerebro reposa un genio dormido que solo puede despertar a través del ejercicio de la autoconfianza. Le asombrará ver cuánto logra este genio una vez se ponga en activo. Con el cambio, usted va a lograr sorprender a quienes le conocen.
Usted va a poder vencer todos los obstáculos que se le presenten y va a experimentar las mieles de la victoria. Va a estar respaldado por una fuerza invisible que no reconoce obstáculos en su camino. Un análisis cuidadoso de los hombres exitosos del mundo demuestra que la cualidad dominante en ellos, que ellos demuestran, es autoconfianza. Miren, yo les voy a decir algo. Yo he comprobado a lo largo de años. Yo he podido conocer autores de libros y no veo que sean algo del otro universo. Son personas normales, muy normales, pero que vendieron libros y se hicieron ricos con eso. He podido estar en contacto con personas que son muy exitosas económicamente. Cuando hablo con ellas, algunos ni son inteligentes, otros no saben nada. O sea, no saben nada, me refiero a que mm, tienen demasiado, tienen demasiado y, y es mucho más de lo que ellos tienen, mucho más de lo que parece que pueden tener, ¿no? O sea, y no es así. Entonces, más allá, quizás fui un poco, se escuchó un poco despectivo decir no saben nada, no tienen porque saben. Lo que quiero dar el ejemplo es que no hay que ser un Superman. Nosotros idealizamos a la gente con resultados y pensamos que la gente con resultados pueden resultar ser gran cosa. No, nosotros somos iguales. Sí es importante escuchar a ese tipo de personas porque tú dices, ajá, pero ¿por qué están allí? Bueno, por miles de razones. Pero las personas que son exitosas, yo he percibido que son personas muy llevadas y muy dadas a la acción, son personas este, que están dedicadas en lo que están haciendo, que están abiertas a aprender, pero no que se las saben todas. Entonces, es importante cada vez que puedan, hablen con personas exitosas para que se den cuenta que no son los mejores. Los artistas más famosos no son los mejores. Eso lo viví yo mucho tiempo cuando yo fui músico en mi juventud y nunca, nunca a nivel profesional, pero tuve oportunidad de conocer músicos virtuosísimos que nada más los conocía su abuela y otros no tan buenos que eran muy famosos. Pero esos eran muy famosos porque aprendieron a hacerse marketing, se supieron relacionar, se unieron a Mastermind. No es que no merecen lo que tienen. Entonces no nos podemos menospreciar. No nos podemos menospreciar. A veces cuando la gente arranca en el mundo digital está, oye, no, no, estoy muy despeinado, estoy muy gordo, estoy muy flaco, estoy muy feo, no tengo ropa adecuada. Y yo he visto gente mal vestida en casas hasta sucias que son virales. Entonces, y digo yo, ¿y cómo esta gente lo hacen? Entonces, ¿qué se basa? En tener confianza en lo que nosotros somos. En el área de ventas, ustedes tienen una oportunidad de vender algo y si usted no está seguro y no se siente seguro de lo que está vendiendo, menos lo va a vender. Entonces, es importante confiar en nosotros, saber que somos totalmente capaces. A mí me costó años entender por qué la gente iba a entrevistas de trabajo y no le daban el trabajo. Yo entrevistas de trabajo que iba, tenía trabajo, porque ya después que tú estás frente a un entrevistador y tú aplicas para lo que estás buscando, ya depende de tu confianza en lo que tú estás diciendo y en tus conocimientos, por supuesto. Y la razón por la que un trabajo no se te dé es porque te van a pagar poco, porque estás sobrecalificado, pero no porque temblaste. Yo una vez invité a un muchacho a un cargo, hace muchos años atrás. Yo lo invito a un trabajo, una persona conocida mía, una persona que pues, de hecho en aquel entonces pensaba era amigo, le ofrezco un trabajo y lo,
le digo, vente para que hagas la entrevista, el puesto va a ser tuyo, pero tienes que hacer la entrevista y yo voy a estar yo y van a estar 3 personas más para que, para que formalicemos tu entrada al trabajo. Bueno, yo recuerdo que yo no pude entrar a la entrevista y dejé una persona de mi extrema confianza en la entrevista. Bueno, hazle la entrevista, y todavía le digo, mételo. O sea, imagínate eso, mételo, porque yo sé que la persona sabía. Después me llama la persona, me llama a mí, mira, tú estás seguro que yo tengo que meterlo porque tú me dijiste, pues yo era el supervisor de todo ello. ¿Qué pasó? Es que ese muchacho entró y se puso a temblar como una gallinita y no hablaba. Él no calificó. Y yo le dije, no calificó, no calificó. No me imaginé eso. Bueno, ese muchacho lo que padece es de falta de autoconfianza. No tiene todavía a la fecha. Esa persona vive en un matrimonio fracasado, obligado, obligado por muchas razones, sin dar un paso y viviendo una vida infeliz. Y lo estoy diciendo así porque él va a ver el video. Entonces, no, a veces las cosas se tienen que decir así. Por eso lo estoy diciendo. No podemos permitir, nosotros tenemos que ser felices, tenemos que buscar la felicidad y tenemos que confiar en nosotros y en nuestras capacidades, porque nadie va a confiar por nosotros más que nosotros mismos. Nadie. Entonces la autoconfianza es esencial y la debemos desarrollar. Vuelvo y repito, ejercicio práctico. Hagan una lista de las cosas que no se han atrevido a hacer por la razón que sea. Y una, aunque sea, la hacen. Si necesitan, me escriben. Si necesitan ayuda. Pero la autoconfianza se vence, se desarrolla con la acción. Porque lo único que acaba con el miedo se llama acción. Y a veces esa acción tiene que ser obligada. Y listo. Después que uno, mire, cuando uno va a hablar en público, yo se los digo que he estado en auditorios de 500, 600, hasta 1000 personas, no he pasado de allí. Y he dado también charlas online con cantidades mayores. Cuando es la primera vez, cuando uno está acostumbrado, y en algunos casos es presenciales, cada vez que te vas a parar, siempre te cuesta la primera palabra. Es algo que es normal. A menos que ya tú lo hagas todos los días. O sea, seas Tony Robbins, quizá, y quizá ellos también se pongan nerviosos. ¿Qué pasa cuando tú te levantas? Puedes sentir como un temorcito, y luego que te levantas y dices 4 palabras, ya. Después viene el chiste, tenía miedo y ahora nadie lo para de hablar. Ese es el tema. El miedo se vence con la acción. Y esa acción es el coraje del que habla el libro. ¿Usted quiere desarrollar coraje? Acciones. Cada miedo que se presente, enfréntelo. Pero la única forma de enfrentarlo no es ni con afirmaciones ni con visualizaciones, es acciones. Y acciones concretas. Así que tomen de esa lista que van a hacer de por lo menos 10 cosas en la vida que han tenido miedo toda la vida de hacer y una de ellas la van a hacer. Una por lo menos. Y luego van sacándolas todas porque hay que transformar nuestras vidas. Tenemos que transformarle. La vida se transforma en la medida que accionamos esas cosas. Así que esa es la tarea. Continuando con Napoleón. El propósito de esta lección es mostrarle cómo, a través de los principios de la autosugestión y la concentración, puede llevar a cabo cualquier pensamiento meta que se fije en su mente. Estos principios son científicos y exactos. Para probar su autenticidad, antes de continuar, fíjense acá, ¿no? Puede llevar a cabo cualquier pensamiento o meta que se fije en su mente. Todo lo que se puede fijar en nuestra mente es posible. Miren, tan es así, esto es una norma del universo, que si ustedes leen todo, a Julio Verne,
Cuando Julio Verne escribió todas sus historias, que no todo lo que Julio Verne dice en sus libros se ha conseguido hacer todavía, pero el hombre llegó a la luna, el hombre voló, y hay tantas cosas interesantes. Hay un libro filosófico que solo lo recomiendo a quienes les guste estudiar cosas muy profundas, que se llama La Doctrina Secreta, donde la autora Elena Blavatsky dice en su libro que el hombre para el siguiente siglo, ese libro se escribió en el 1800 y algo, para el próximo siglo el hombre creará buques voladores. Buques voladores. Y también comenta que el hombre crearía unas cajitas que ella creo que las llama las cajitas de Mesmer. Mesmer, fue un famoso hipnotizador de la antigüedad. Entonces ya hablaba de la cajita de Mesmer, claramente estaba hablando de la televisión y de los aviones. Y en la literatura en general, también hay un libro, que no necesariamente es que lo estoy recomendando, sino que es un libro que yo leí hace muchos años, que es el libro de oro de Saint Germain, que se le adjudica al conde Saint Germain. Sin embargo, para mí es escrito por su autor, Guy Ballard, es una novela, una novela. En esa novela, Saint Germain le dice al discípulo, le dice que en el futuro existirán órganos me refiero a instrumentos musicales, que no tendrán tubos y que prenderán en colores y tendrán sonidos angelicales. Esos órganos los produjo Yamaha en los años 80. Entonces, puedo citar miles de obras de literatura, de ciencia ficción. Bueno, vámonos más cerca. Los supersónicos. Los supersónicos tenían tablet, hacían videoconferencia, y cuando se hicieron los supersónicos, todo eso sonaba chiste. Lo único que no es que no hemos vuelto la Tierra árida todavía, porque los supersónicos ya la Tierra estaba árida y ellos volaban y las casas estaban en el aire. Ojalá no lleguemos a eso. Pero lo único que no ha pasado es eso. Entonces, cada cosa que al hombre se le ha ocurrido se ha ido desarrollando. Odisea Espacial. El Odisea Espacial 1999 creo que se llamaba. La Odisea Espacial, esa la pasaron en los 60, yo la vi porque es un clásico. Es impresionante las comunicaciones, cómo se daban. Sin embargo, es curioso todo lo espacial, cómo se planteó. Por esa película hasta es que dicen los de la teoría de la conspiración que el hombre no llegó a la luna, porque las escenas son muy parecidas a las de la NASA. Y fue en una época donde no había todavía se había llegado a la luna ni siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se predijo, todo eso se predijo. Yo veía también, veo todavía, hace 2 o 3 días estaba viendo Mazinger Z, mientras trabajo lo pongo a veces, así no me duermo, y veía al protagonista, Koji Kabuto, que tenía un teléfono de reloj. Y en esa época eso era absurdo, un teléfono de reloj. Y hoy en día eso es algo que tú puedes comprar un teléfono de eso por $15. Entonces, eh, todo lo que está en la mente del hombre se puede alcanzar. Lo malo de eso es que puede ser lo bueno y lo malo. Todo lo que esté en nuestra mente es alcanzable. Hay un video que yo se los compartí por Instagram en algún momento donde sale Steve Jobs diciendo, nosotros deseamos hacerle computadoras de este tamaño, del tamaño de mi mano, que yo la pueda tener con la mano, tal. Pero como todavía no hay tecnología para hacerle eso, entonces ofrece su computadora, la Lisa 1. Él lo dijo en los años 70. Y luego sale Steve Jobs ya casi cerca de los años de morirse, mostrando el computador que dijo 30 años atrás que era imposible de hacer. Él se propuso hacer eso y lo hizo. Entonces, lo que no existe, lo podemos crear. Todo lo que esté en nuestra mente, todo lo que nos proyectemos hacia el futuro, lo podemos alcanzar si confiamos en nosotros. Y eso es importante entenderlo. Vean la película La vida de Walt Disney. Yo no la he visto, me la han contado. Tengo que ser sincero. Porque allí se ve todos los fracasos que Disney tuvo antes de ser Disney. Y si he visto su biografía, donde claramente fue un hombre que lo que proyectó
lo alcanzó. Por eso el énfasis y quedamos en los sueños, en alcanzar nuestros sueños hasta que los podamos realizar. Es esencial de verdad que aprendamos a hacer eso. Bien, continuando. Estos principios son científicos y exactos, dice Napoleón. Para probar su autenticidad, como cientos lo están haciendo, memorice los siguientes pasos. Aquí viene una tarea, estaba pensando si íbamos a memorizar, a leerlos hoy, y si los vamos a leer. 1. Yo sé que tengo la habilidad de lograr todo lo que me proponga. Yo sé que para lograr el éxito debo establecer esta creencia en mí mismo y ejecutarla con acción decidida y valerosa. Yo la estableceré, dice Napoleón. Entonces esto puede ser una afirmación que ustedes pueden anotar. Yo sé que tengo la habilidad de lograr todo lo que me proponga. Hagan esa afirmación. 2. Reconozco que mis pensamientos pueden materializarse en la realidad. Por lo tanto, me concentraré en la tarea diaria de pensar en la persona que quiero llegar a ser y en crear una imagen mental de lo que quiero lograr y transformaré esa imagen en realidad. Dice Napoleón, describa en detalle su objetivo principal que desea alcanzar. Es lo mismo que le hemos enseñado a ustedes sobre hacer los sueños. Tercero, yo estoy estudiando con la firme intención de dominar los principios fundamentales a través de los cuales puedo atraer hacia mí las cosas deseables de la vida. A través de este estudio estoy adquiriendo mayor confianza en mí mismo, me estoy haciendo persona más alegre, estoy desarrollando mayor simpatía por mis semejantes y me fortalezco, tanto en sentido físico como mental. Estoy aprendiendo a sonreír para ser más agradable en mi vida y la de los demás. Cuarto, yo estoy aprendiendo a implementar y a dominar el hábito de terminar lo que empiezo. De ahora en adelante, desde el principio planearé todo lo que voy a hacer y me haré una imagen mental clara de ello. Y a continuación no permitiré que nada interfiera con mis planes hasta que los haya transformado en realidad. En este punto 4 quiero hacer un comentario. Y es un comentario bien interesante. Hay gente que entra a cursos pagos y no los terminan. Me asombra. Entran a cursos pagos y no los terminan. Hay personas que a nivel de trabajo me han contratado páginas web, me dan la información inicial, la pagan, yo hago todo y luego quedo esperando la información final porque nunca me la envían y pierden hasta el dinero. Tengo un cliente que me contactó hace 2 años, le hice la página, le inventé algunas cositas porque él no me las dio, se desapareció, yo le había pagado. Yo guardé la página año y medio, le guardé una copia de seguridad y la borré. Apareció hace un mes. Yo le restauré la página otra vez. Le volví a pedir los requisitos donde terminamos aquel momento y estoy sentado esperándolo. Hay personas que no terminan lo que empiezan. Entonces ustedes siéntense, otra vez en su listica. ¿Cuántas cosas han empezado y han dejado a medias? Siéntense a sacar la lista. Si tienen más de 10 cosas o 10 cosas, ustedes están mal. Son de los que dejan las cosas a medias. Continuando, punto 5. Ya he proyectado y planeado claramente lo que voy a hacer en los próximos 5 años. He fijado el precio por mis servicios para los próximos 5 años, un precio que de seguro recibiré por la aplicación estricta del principio de servicio eficiente a plena satisfacción. 6. Reconozco que el éxito genuino proviene de aplicar estrictamente los principios de la regla de oro. Por lo tanto, me involucraré en actividades que no beneficien a todos los que participen en la transacción. Lograré el éxito por medio de atraer hacia mí los elementos que necesitaré utilizar. Haré que otros estén dispuestos a obrar a favor mío, por mi propia disposición de servicio hacia ellos. Yo me ganaré la amistad de las personas por mi amabilidad y mi disposición a compartir mi amistad. Eliminaré de mi mente el temor y en su lugar desarrollaré valor. Eliminaré el escepticismo y desarrollaré fe. Eliminaré el odio y el cinismo y desarrollaré amor por la humanidad. ¡Qué bello! 7. Aprenderé a defender mi posición y me expresaré de forma clara, concisa y con lenguaje libre de ambigüedades.
hablaré con energía y entusiasmo de la forma que mi discurso transmita convicción. Haré que otros se interesen en mí porque yo habré demostrado en primera instancia interés hacia ellos. Eliminaré el egoísmo y en su lugar desarrollaré la correcta actitud de servicio. Fíjense que son 7 pasos. Tan bonitos son que hasta pensé en este momento mientras se los leía que voy a hacer un video de solamente los 7 pasos y lo voy a dejar en el canal para que lo escuchemos todas las veces que queramos y nos reprogramemos. Porque de verdad que Buenísimo. es muy lindo, es muy hermoso y más que hermoso, es muy importante. Creo que también lo voy a pasar aparte para que ustedes lo tengan, porque deberíamos tenerlo como en un checklist diario o semanal de que si lo estamos haciendo o no, porque de verdad esto hay que desarrollarlo. Esto hay que desarrollarlo. Bueno, mira, esto está hermoso, pero vamos a dejarlo hasta acá, porque la idea es, como siempre les digo, aprovechar, reflexionar, hacer las tareas de cada uno de los casos, que quedan varias tareas establecidas, y poder seguir enfatizando el hecho de la autoconfianza. Y que entendamos que la autoconfianza surge de el hecho de que si no la tenemos, porque hay personas que innatamente tienen autoconfianza en ellas y personas que no. Y muchas veces ese innato es tus padres que tienen autoconfianza. Porque a veces no siempre, a nosotros, las personas que nos educan, nos pueden transmitir parte de lo que ellos son. Entonces, si tus padres o quienes te crearon son personas inseguras, temerosas, tú no vas a tener esa característica. Si tienes en tu vida personas que tenían autoconfianza, es muy probable que desarrollen cierta autoconfianza. Lamentablemente está confirmado de que hoy en día el mundo está lleno de narcisistas. O sea, hay demasiadas personas que padecen del síndrome del narcisismo y les invito a que lo investiguen de parte de psicólogos y de psiquiatras que se han especializado en el tema del narcisismo, porque no todo el mundo sabe de narcisismo. Entonces, los narcisistas también han ayudado mucho a destruir la autoconfianza de las personas. Y entiendan que el narcisismo es una patología de personas que se ven bien, de personas que van a un psicólogo y si el psicólogo no es especialista en narcisismo no se va a dar cuenta. Pero el narcisismo es el tipo de persona que te humilla, el tipo de persona que te hace sentir poco, que te hace sentir menos y lo peor es que tú no te estás dando cuenta que te lo está haciendo. No te estás dando cuenta. Entonces, hay demasiadas personas narcisistas en puestos importantes en empresas, lamentablemente educadores que son narcisistas, eh, y eso hace que la gente no tenga autoconfianza, sino todo lo opuesto. Pero la realidad es que todo lo que los demás pueden haber logrado, nosotros también lo vamos a hacer. Y no debemos tener miedo de hacer y de ser. Ya dio las claves. Estos 7 puntos son claves, claves, claves. Los voy a repasar antes de cerrar. Fíjate que el número uno es lo que digo, tómenlo como una afirmación. Tenemos la habilidad de lograr todo lo que nos propongamos. Eso es posible y debemos repetirnoslo constantemente para que entendamos que es así. Posiblemente algunos de ustedes tengan alguna impronta o algo que quiere impedir o sentir que no podemos hacer algo, ¿no? Lo otro es que tenemos que entender el poder del pensamiento, es el segundo punto. O sea, tenemos que entenderlo y entender que ese poder existe. En lo que yo me enfoque, lo que yo trabaje, eso se va a realizar. El tercer punto es cuando estoy estudiando, el estudiar. Cuando yo me propongo aprender y estudiar algo, yo puedo alcanzarlo. Yo quiero aprender algo y simplemente lo aprendo. No hay nada que esté lejos del aprendizaje para nosotros. Todo lo podemos alcanzar. Pero tenemos que también tener confianza en que lo podemos hacer. Yo tengo una confianza enorme en que no hay prácticamente nada que yo no pueda aprender.
Entonces, yo no tengo ese tipo de problema, pero hay personas que no. Y entonces necesitan estudiar 1000 veces algo y no lo aprenden nunca. Porque no tienen primero la confianza en sí mismos y luego tampoco hay gente que puede tener mucha confianza en sí mismo, pero entonces no le gusta estudiar, ni investigar, ni desarrollarse, ni crecer. O están cerrados a hacer las cosas como ellos dicen sin abrirse. El punto 4, terminar lo que comenzamos. Debemos Ujú. terminar siempre. Entender que toda actividad debemos terminarla. Hasta la que no nos gusta tenemos que terminarla. Y punto. No se vale. Yo muchas veces digo, bueno, que yo estudié ingeniería en computación, que todavía ejerzo, aclaro, por mi mamá. Y ya yo estaba claro en mi 8º semestre que a mí me habría gustado más algo humanista o artístico. A mí me habría podido gustar ser músico profesional, en profesional me refiero a académico, o musicólogo, o psicólogo, o hasta filósofo. Y estudié ingeniería. Y en mi 8º semestre yo dije, es que yo estoy, eso, yo dije que yo debía haber estudiado lo otro y ya está. Pero ¿qué pasó? No, pero yo voy a terminar. Y terminé. Y no solo terminé, ejercí y todavía vivo de ello. Pude haber terminado y haberme pasado otra cosa. Yo tengo una prima que es comunicador social, abogado y ahora es chef. O sea, pasó por sus 3 cosas, pero todas las terminó. Y es importante terminar lo que comenzamos, no dejar las cosas a medias. Eso es clave para la autoconfianza. Porque el no terminar algo, incluyendo el no terminar un libro, yo no puedo empezar un libro y dejarlo fallo. Tengo que terminarlo. Hasta para decir que el libro no sirve, pero tengo que terminarlo. Estar dejando libros botados fallos. Entonces, el hábito de empezar, se genera un hábito negativo de dejar todo fallo. Entonces, hagamos el hábito de terminarlo todo. El punto 5 es haber proyectado y planeado lo que voy a hacer. Por eso hay que hacer planes, planes y más planes, metas, tener claros los sueños, tener claras las metas, tenerlas claras. Aunque no esté haciendo todo el proceso, aunque no esté llevando todo a término, yo tengo que tener claras mis metas. Eso es esencial para muchas cosas. Entonces, entender que el otro punto sigue siendo el punto de entender que sí existe algo más allá, que es la fe. En mí, la fe en aquello que va más, en el universo, en Dios o en quien ustedes quieran, pero debo tener fe en algo y encontrarla, porque esa es la famosa regla de oro, que también habla de que yo puedo traer hacia mí las cosas que me van a beneficiar. Así que es tener fe y también tener fe en el prójimo, es la mastermind, la creación de la mastermind, de asociarme con personas también. Todo eso implica el punto 6. Y el punto 7 me encanta porque es el servicio. Yo a muchos de ustedes les he compartido una charla que se llama La resultante vida de servicio. Este, nosotros, déjenme decir, recuerdo una frase muy bonita que decía, si usted no ha aprendido a servir, usted aún no ha aprendido a vivir. Tenemos que aprender a servir, para servir de verdad ahora. Entonces, cuando todos estos elementos se conjugan, no hay nada en este mundo que nosotros no podamos alcanzar. Y todo esto es lo que va a alimentar nuestra autoconfianza. Esta es la mitad del contenido, ¿no? Falta, la vamos a seguir viendo la semana próxima, pero entendamos, repito, estos son los elementos claves que tenemos que analizar, que tenemos que memorizar, dice el propio Napoleón Hill. Quiera Dios, yo cuente con el tiempo para esta misma semana, junto con esta clase, cuando salga pública, también salga las afirmaciones o el video de estas afirmaciones que va a venir separado también para que lo podamos escuchar muchas veces hasta que se nos meta
en el subconsciente y lo podamos realizar. Para quienes me están viendo por el canal de YouTube, me despido, nos vemos en una próxima lección y espero puedan poner en práctica todo lo que en el día de hoy hemos visto.